Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de su curso de electrónica digital. En este video vamos a dar revisión a los aspectos más importantes del transistor MOSFET. Vamos a ver. Como ya había mencionado anteriormente, la clasificación del transistor MOSFET puede ser de dos formas. El transistor de enriquecimiento será aquel donde el canal que permite el correcto funcionamiento del transistor no se encuentre creado de fábrica, y este lo vamos a crear por medio del campo eléctrico. Ese tipo de transistores puede ser que en el sustrato o en el cuerpo del transistor tenga un semiconductor de tipo P y por lo tanto el canal será de tipo N, o viceversa, que el sustrato o el cuerpo del transistor sea de tipo N y por lo tanto el canal sea de tipo P. Por otro lado, también tenemos el MOSFET de tipo agotamiento. En este caso, el canal ha sido creado desde fábrica por métodos físico-químicos, y lo que haremos con el campo eléctrico será manipular este canal para destruirlo a conveniencia. En este caso también podemos tener agotamiento de canal N y de canal P. Para efectos prácticos, en este video estaremos enfocándonos en el transistor MOSFET de enriquecimiento de canal N. Aquí en pantalla podemos ver la estructura física de un transistor MOSFET de enriquecimiento de canal N. Como ya habíamos mencionado, las siglas MOS significan metal óxido semiconductor y son los elementos que forman físicamente al transistor. Como podemos ver en la ilustración, tenemos el electrodo de puerta o gate, el cual se encuentra conectado directamente a el metal, que también puede ser un polisilicio, y este metal es el responsable de la creación del campo eléctrico. Tenemos también la presencia del óxido, que en este caso está haciendo las veces del material dieléctrico o aislante, que impide que exista un contacto físico entre la puerta y el cuerpo del transistor. El sustrato, que está colocado con color azul, corresponde a el cuerpo del transistor, en algunas ocasiones ejemplificado con la letra B mayúscula. Este corresponde al material semiconductor del cual se encuentra fabricado mayoritariamente el transistor. El sustrato, en este caso, es un semiconductor de tipo P que se encuentra poco dopado. La fuente, source, y el drenador, drain, se trata de semiconductores de tipo N que se encuentran fuertemente dopados. La distancia que existe entre ellos, que hemos colocado con la letra L dentro de la ilustración, será la distancia entre la cual se formará el canal por medio del uso del campo eléctrico. Veamos la simbología que tiene un transistor MOSFET de enriquecimiento de canal N. Primero, debemos mencionar que no existe un estándar en la simbología de los transistores MOSFET. Del lado izquierdo, podemos ver una simbología que utiliza los 4 electrodos, es decir, tiene la presencia del body, ejemplificado con la letra B mayúscula. Del lado derecho tenemos una simbología en la cual solo se utilizan 3 electrodos: la fuente, source, la puerta gate y el drenador, drain. Los elementos que componen de forma general a la simbología del transistor serán el voltaje que existe entre la puerta y la fuente, que llamaremos VGS, la corriente de drenador y la corriente de fuente. También existe un voltaje entre el drenador y la fuente que llamaremos VDS. Si quisiéramos hacer una similitud con el transistor BJT, podríamos mencionar que en este caso la fuente sería el emisor, la puerta sería la base y el drenador sería el colector. Es por ello
que en la simbología del lado derecho vemos que la fuente es quien tiene asociada la flecha. También, si pudiéramos hacer una analogía entre los tipos de transistores BJT, en este caso estaríamos ante la presencia del transistor NPN, porque la flecha que se encuentra en el emisor, en este caso la fuente, no pincha. Por último, es importante mencionar que en la simbología del lado izquierdo se encuentra un trazo discontinuo que indica que el canal no está formado inicialmente en el dispositivo. Y también es importante mencionar que en ambos símbolos la puerta se encuentra físicamente separada del resto del transistor, lo cual indica la presencia del material dieléctrico que impide el contacto físico y por lo tanto la corriente de puerta IG siempre será igual a cero. No existirá nunca una corriente entre la terminal de puerta y el resto del transistor. También he colocado aquí la simbología de un transistor MOSFET de enriquecimiento pero de canal P. En este caso, el sustrato o cuerpo del transistor sería un semiconductor de tipo N y la fuente y el drenador corresponderían a materiales semiconductores fuertemente dopados pero de tipo P. En cuanto a los símbolos, cambiaría la dirección de la puerta en el caso del símbolo del lado izquierdo y como había mencionado, haciendo una similitud con el transistor BJT, en este caso la fuente, que sería el emisor, sí estaría pinchando. Por lo tanto, estaríamos ante la presencia de un transistor BJT de tipo PNP. Aquí he colocado también los símbolos de los transistores MOSFET de tipo empobrecimiento. Del lado izquierdo podemos observar la simbología que ya hemos revisado de los transistores de enriquecimiento y del lado derecho vemos su símbolo correspondiente pero de tipo empobrecimiento, es decir, en aquella simbología que tomaba en cuenta los 4 electrodos incluyendo el body, podemos ver que la línea ya no es discontinua, por lo tanto ese canal ya se encuentra creado por procesos de fábrica. En el otro caso, en la representación que solamente utilizaba 3 electrodos, podemos ver que se ha hecho más ancha la línea que se encuentra entre la fuente y el drenador. Por lo tanto, eso estaría indicando que el canal se encuentra creado de fábrica y que por procesos de efecto de campo estaríamos empobreciendo o destruyendo ese canal creado. Bien, una vez que hemos revisado los aspectos generales de un transistor MOSFET, vamos a conocer qué es lo que sucede cuando lo sometemos a un proceso de polarización. Recuerden que polarizar un transistor simplemente se refiere a conectar fuentes de voltaje, crear corrientes o flujos de electrones y conocer el comportamiento interno del transistor. Bueno, en este caso vamos a conectar una fuente entre la puerta y el sustrato o body con el objetivo de generar un voltaje entre estas terminales. Observen cuidadosamente cuál es la polarización de la fuente que hemos colocado como VGS. El lado positivo se encuentra conectado a la puerta y el lado negativo se encuentra conectado al sustrato. Bueno, cuando esta fuente se conecta pero no tiene ningún valor, podemos decir que no existe conducción entre la fuente y el drenador. Por lo tanto, la fuente de drenador será igual a 0 debido a que no existe un canal físico que pueda conectar a la fuente y al drenador. Una vez que subimos el voltaje que existe entre la puerta y el sustrato, debemos de introducir el concepto de voltaje de umbral ejemplificado con VPN. Este voltaje de umbral corresponde a un voltaje de compuerta requerido para activar el transistor y usualmente es un valor entre 1 y 6 volts. En el caso en el que el voltaje VGS sea mayor que 0, pero sea menor a este voltaje de umbral, el canal se estará formando. Como podemos ver en la ilustración, se está empezando a generar una línea en color naranja que empezará a atraer a los electrones, a los portadores, por medio de la fuerza del campo eléctrico.
Sin embargo, mientras este voltaje continúe siendo menor al voltaje de umbral, no podrá generarse un canal que permita la conducción de electrones entre la fuente y el drenador. Veamos dos condiciones más. En el lado izquierdo vemos que el voltaje que suministramos con la fuente VGS ha llegado a ser igual al voltaje de umbral. En este caso, se crea un canal mínimo entre las dos zonas de tipo N, es decir, entre la fuente y el drenador. A medida que el voltaje VGS continúe aumentando, el canal entre las terminales de fuente y drenador se irá haciendo cada vez más ancho. Como segundo paso, vamos a colocar una fuente de voltaje entre las terminales de fuente y drenador. En este caso, vamos a suministrar un voltaje que llamaremos VDS. Si nosotros observamos la figura que se encuentra más a la izquierda, podemos ver que el voltaje VGS será quien gobierne la anchura del canal de conducción. Y no importa cuál sea el valor que coloquemos en la fuente de voltaje VDS, quien estará gobernando la corriente que pase entre las terminales de source y drenador será la fuente VGS. Veamos la imagen del centro. En este caso, podemos ver que VGS ha aumentado su valor. Por lo tanto, el canal se ha hecho más ancho y nuevamente, VGS será quien esté gobernando la cantidad de corriente que pase entre las terminales de fuente y drenador, sin importar el valor que tenga VDS. Por último, en la imagen que se encuentra más a la derecha, VGS ha llegado a un valor donde el canal ha encontrado su anchura máxima y la corriente que genera la fuente de voltaje VDS podrá inyectar mucho más corriente entre las terminales de fuente y drenador. Entonces, este comportamiento que hemos visto con estas tres imágenes es por lo que se dice que un transistor MOSFET puede trabajar como una resistencia variable. Es decir, el valor que coloquemos en la fuente VGS generará que el canal que existe entre la fuente y el drenador ofrezca mayor resistencia, como podemos ver en la imagen de la izquierda, o menor resistencia, como podemos ver en la imagen de la derecha. Por último, debemos mencionar que la fuente VDS encontrará un punto en que la corriente no pueda aumentar más, sin importar el valor que ésta tenga, debido a las dimensiones del canal que son limitadas. Podríamos aumentar el valor de la fuente VDS bastante, pero eso no significa que pasará más corriente entre las terminales de fuente y drenador. Por lo tanto, estas dimensiones son limitadas. En conclusión, el transistor puede operar como una resistencia variable, y esto ocurrirá mientras el voltaje VDS sea menor a VGS menos el voltaje de umbral. Cuando VDS aumenta a cierto nivel, la corriente de drenador ya no puede aumentar más debido a las limitaciones físicas del canal. Por lo tanto, estaremos en el punto en que el voltaje VDS será igual a la resta entre el voltaje VGS y el voltaje de umbral. Esto lo podemos observar de manera más clara cuando veamos las curvas características del transistor. Dentro de la hoja de especificaciones de un transistor MOSFET, dos de los valores más importantes son los siguientes. Primero, la tensión umbral, que corresponde al valor de tensión mínima para crear un cambio en las condiciones de conducción del canal del transistor FET, y usualmente es un rango. Lo podemos encontrar en la hoja de especificaciones como Cutoff Voltage, VGS Off, VT o VTH. El segundo valor importante en una hoja de especificaciones de un transistor MOSFET es la corriente máxima de drenador. Esta corriente máxima del drenador es la corriente que circula por el transistor al aumentar VDS cuando la polarización de la puerta es 0, es decir, VGS es igual a 0. Lo vamos a encontrar en la hoja de especificaciones como Drain Current o como I subíndice
DSS. Ahora toca turno a conocer las curvas características de un transistor MOSFET. En este caso tenemos tres curvas características. La primera de ellas es la curva de entrada. En este caso se muestra la curva de entrada de un transistor N-MOSFET con un voltaje umbral igual a 2 volts. Los valores que se grafican en la curva de entrada son los valores que corresponden a la malla de entrada, que en este caso será la corriente de puerta o IG y el voltaje que existe entre las terminales de puerta y de fuente. Como ya mencionamos, no existe un contacto físico entre la puerta y el resto del transistor, por lo tanto IG será igual a 0 en todo momento, sin importar cuánto aumentemos el voltaje entre las terminales de puerta y de fuente. Eso es lo que trata de ejemplificar esta gráfica. Por lo tanto, aumentamos el valor de VGS, pero no obtendremos valor de IG, es decir, esta permanecerá igual a 0 en todo momento. La segunda curva de un transistor MOSFET se llama curva de transferencia y recibe este nombre porque vamos a graficar un valor de la malla de entrada y un valor de la malla de salida. El valor de la malla de entrada será el voltaje que existe entre la puerta y la fuente, VGS, y el valor de la malla de salida será la corriente ID. Nuevamente mostramos la curva de transferencia de un transistor N-MOSFET con un voltaje umbral igual a 2 volts. En la imagen tenemos ejemplificado el eje de las Y con el voltaje ID y el eje de las X con el voltaje que estamos suministrando en las terminales de fuente y de puerta, VGS. Como ya habíamos mencionado anteriormente, no puede existir una corriente entre las terminales de fuente y de drenador hasta que el voltaje VGS alcance el umbral. Y de hecho no tiene que alcanzarlo, tiene que rebasarlo para que exista un valor. Conforme vamos subiendo el valor VGS, la corriente ID irá creciendo de forma exponencial, como podemos verlo en esta curva de transferencia. La tercera curva es la curva de salida. En este caso vamos a graficar dos elementos de la malla de salida, que serán VDS y la corriente ID. Estamos mostrando nuevamente las curvas de transferencia y de salida de un transistor N-MOSFET con un voltaje umbral de 2 volts. Y aquí es muy importante detenernos a analizar qué es lo que sucede con la curva de la derecha, que es la curva de salida. Como podemos ver, y de forma análoga a lo que hacíamos con un transistor BJT, tenemos diferentes curvas dependiendo del voltaje que inyectamos en la malla de entrada, es decir, el voltaje VGS. Tenemos una curva para VGS con 3, 4, 5, 6, 7 y 8 volts. Vamos a concentrarnos en la curva que se encuentra más arriba, cuando VGS es igual a 8 volts. Ya habíamos mencionado que existe un rango de trabajo del transistor. Es decir, veamos que cuando VGS es igual a 8 volts, si le restamos el voltaje umbral, el valor de VDS será igual a 6 volts, tal y como se señala con la flecha en la parte de abajo de la gráfica. Bien, pues todos los valores que tengamos de VDS entre 0 y 6 volts para ese valor de VGS corresponderán al trabajo del transistor como una resistencia variable. A partir de un voltaje VDS mayor a 6 volts, entonces estaremos en la zona de saturación. Bien, para entender mejor esto, vamos a revisar las zonas de operación de un transistor MOSFET. Llamaremos región de corte cuando el voltaje VGS o el voltaje que suministramos entre la puerta y la fuente sea menor o igual al voltaje de umbral. En este caso, si vemos la gráfica, nos encontramos en el eje de las X, cuando VGS es igual al voltaje de umbral o menor a este. Por lo tanto, el valor de la corriente de drenador será igual a 0
y diremos que el transistor está en corte porque no existe una corriente entre las terminales de fuente y de drenador. La región óhmica será cuando el voltaje VGS rompa el voltaje de umbral y además tengamos la siguiente condición: VDS será menor a la diferencia que exista entre el voltaje VGS y el voltaje de umbral, que es lo que mencionábamos en las láminas anteriores. Estamos colocando esta región con un rectángulo en color rojo y si nos concentramos en cualquiera de las curvas, podemos ver que la resta entre VGS y el voltaje de umbral corresponde a el valor de VDS, y cualquier valor de VDS que sea menor a esta diferencia, nos encontraremos en la zona que se encuentra señalada con la curva que se encuentra punteada. Por lo tanto, estaremos en la región óhmica cuando podemos manipular el transistor para que ofrezca una resistencia variable a el flujo de la corriente. Es importante mencionar que en esta región óhmica encontraremos la siguiente relación para calcular la corriente ID. ID será igual a una constante, que será un valor que nos proporcionen en los problemas, por VGS menos el voltaje umbral menos VDS entre 2, todo por VDS. Por último, tendremos la región de saturación. En este caso, el voltaje VGS ha roto la barrera de voltaje de umbral, pero además el voltaje VDS es mayor o igual a la diferencia que existe entre VGS y el voltaje de umbral. Por lo tanto, nos encontramos en la zona que se encuentra marcada con el cuadrado en color rojo. Este punto de operación del transistor lo llamamos región de saturación y se cumple la fórmula que se encuentra colocada en pantalla. La corriente ID será igual a la misma constante que veíamos en la diapositiva anterior, pero en este caso será igual a VGS menos el valor umbral, todo esto al cuadrado. En resumen, podemos encontrar en este cuadro cuáles son las condiciones que tenemos que cumplir para cada una de las zonas de funcionamiento, y lo que podemos encontrar como información adicional en este cuadro es la utilidad que se le puede dar al transistor en cada una de las zonas de funcionamiento. Cuando nos encontramos en la zona de corte, estaremos hablando de aplicaciones de electrónica digital, que será conmutación o el transistor funcionando como un interruptor igual a 0. En el caso de saturación, será algo parecido a lo que ocurría con el transistor BJT y será útil en aplicaciones analógicas. Por último, la región óhmica será útil en conmutación y estaremos hablando de una resistencia variable y también como un interruptor muy útil en electrónica digital, que será un interruptor con valor igual con 1. Bueno, en este video hemos tratado de hacer un resumen con la información elemental que necesitamos conocer de un transistor MOSFET. En el siguiente video vamos a conocer al transistor JFET.